No puedo creer que esté haciendo esto. En este video les contaré todo sobre cómo llegué al nivel C2 de alemán, que es el nivel máximo que existe. Les hablaré de mi proceso, de mi historia, de métodos de organización, métodos de estudio, consejos para hablar, consejos para escribir, también de otros idiomas que hablo y cómo lidiar con la frustración, motivarse y ser disciplinado. Espero que les ayude mucho y comencemos. En mi Instagram les dejé un recuadro para que me hicieran todas las preguntas que tienen relacionadas a mi proceso de aprender alemán. Así que en este video iré contestando las preguntas mientras les voy comentando lo que les dije en la introducción del video. En esa sección abarcaré las siguientes preguntas que me hicieron en Instagram, que son pues ¿cuánto tiempo demoré en pasar de un nivel al otro? ¿Cuánto certifiqué mis niveles? ¿Cuántos años hice curso de alemán? Si tuve profesor particular y a partir de cuándo empecé a estudiar sola. La pregunta que más me hicieron es ¿cuánto tiempo te tomó llegar al nivel C2 de alemán? Para los que no saben, yo vengo de Lima, Perú, y fue en la primaria que tuve primer contacto con el idioma alemán porque mi mamá decidió ponerme a una escuela en la que se daban clases de alemán un par de veces por semana. Toda la primaria tuve estas clases de alemán que yo la verdad odiaba el idioma, me parecía extremadamente difícil, no sabía por qué tenía que estudiarlo en ese tiempo cuando era niña, tampoco tenía una meta en particular con ese idioma, no sabía que iba a venir a vivir más tarde a Alemania, a Suiza, entonces no tenía ni idea por qué tenía que hacerlo, lo hacía solamente porque me obligaban, así que solo estudiaba lo mínimo para probar, no le ponía nada de empeño y a mí me gustaba más que todo el inglés. Bueno, también en la primaria empecé a estudiar inglés. Una cosa es que en mi familia nadie habla alemán. Todos hablamos español. Mi padrastro es suizo, pero él también habla solamente español. Con nosotros, alemán siempre será una lengua extranjera para mí. Que yo salí de esa escuela sabiendo creo que solo lo básico como Ich heiße Sandra, eso fue todo. Luego, con 15 años, empecé a retomar clases de alemán porque en ese tiempo ya sabía que iba a mudarme a Suiza un año después. Así que mi mamá de nuevo empezó a ponerme clases particulares. Me acuerdo que me sirvió un poco de base esas clases particulares. Habré llegado a un nivel A1.2, algo así. Tampoco le ponía mucho empeño porque con 15 años estaba pensando en mis amigas, escuela, qué sé yo, y no pensaba nada en el idioma. Yo seguía con la idea de que el idioma lo aprenderé mágicamente cuando vaya a Suiza, y ahí fue que me impacté porque pues a los 16 años llegué a Suiza con un A1. Me di cuenta que el alemán que había aprendido con el profesor particular me iba a servir de una base, pero el idioma que se habla en el día a día, en clases, etcétera, es completamente diferente. Yo llegué a Suiza porque mi mamá y yo nos mudamos ahí al cantón de Berna y estábamos en un pueblo, en una ciudad muy pequeña en la que yo asistía a clases de escuelas que son preparatorias para una profesión técnica, lo que sería una Ausbildung en Alemania. Bueno, yo llegué con casi nada de idioma y me di cuenta de que, como dije, que el alemán me iba a servir, que había aprendido era un poco de base, pero que el alemán de verdad era completamente diferente. Pero eso no era todo, porque yo no sabía que en la Suiza, en la parte alemana, se hablan unos dialectos que son muy fuertes. Estos dialectos son muy diferentes del alemán, sobre todo pues para una persona que recién estaba aprendiendo el idioma alemán. Se me hizo bastante difícil comprender este dialecto, mientras que al mismo tiempo trataba de estudiar Hochdeutsch, que es el alemán estándar que se lee. O sea, en Suiza en lugares oficiales como en las escuelas, al escribir todo tipo de cosas oficiales se utiliza el alemán estándar, pero en la calle, con amigos, con familia, se hablan los dialectos suizos que, como dije, son bastante fuertes. Entonces en ese tiempo yo me puse a estudiar de verdad que ahora sí muchísimo alemán, pero sí me di cuenta que los dialectos estaban ralentizando mi proceso de estudiar alemán estándar, que era el alemán que yo quería aprender, porque mi meta era entrar a la universidad. Estando en Suiza hice varios cursos de alemán, estudiaba mucho por mi cuenta, ya no tenía profesor particular,
Pero bueno, después de estar 2 años ahí, decidí hacer el examen del B2 del Goethe. Pues me di cuenta que sí sabía alemán, pero me sentía todavía muy insegura porque sentía que también el tratar de aprender los dialectos para poder integrarme a Suiza, pues habían ralentizado mi proceso. Así que mi meta era entrar a la universidad, y para entrar a la universidad necesitaba un buen nivel de alemán estándar. A finales de los 18, comienzo de 19 años, decidí tomar un curso pequeño después de haber dado el examen del B2 al Goethe en Múnich, de alemán estándar, porque mi meta era entrar a la universidad, y para entrar a la universidad en Alemania tenía que hacer antes el Studienkolleg. Me preparé y bueno, así fue que empezó el proceso de estudiar alemán en el lugar adecuado, que es Alemania. Tomar ese curso de alemán un par de meses en Múnich me ayudó, pero para ese entonces yo ya podía estudiar bastante sola y era muy autodidacta, ya sabía qué es lo que tenía que reforzar, qué es lo que tenía que estudiar más. Después de eso nunca más volví a tomar un curso de alemán, sino que entré al Studienkolleg, luego hice el bachiller en Alemania, hice la maestría y luego empecé a trabajar. Eso bastó para ya no hacer más cursos. En Alemania mi nivel mejoró muchísimo, cada vez me sentía más cómoda hablando el idioma, y desde que llegué acá siempre pude hacer mis cosas independientemente, pero no fue hasta después de unos 5 años estar hablando alemán todos los días, empecé a sentir el idioma como si fuera mi segunda lengua materna. Y ahora hablaré por qué di el certificado del C2 de alemán después de tanto tiempo de estar hablándolo, y fue una meta personal, la verdad, que yo me puse. Habían algunas cosas que en la gramática que yo sentía que todavía me faltaba repasar. También quería ampliar mi vocabulario, mas no tenía una presión externa, no tenía un tiempo límite para mejorar lo que quería mejorar. Decidí trazarme una meta con presión externa, o sea, tener un deadline que hasta ese día tienes que saber lo que te has propuesto aprender. Eso fue, la verdad, el empujón que necesitaba para ponerme a estudiar como lo hacía antes. Y fue más que todo por eso que di el examen del C2. Fue para mejorar en lo que quería mejorar y porque fue una meta establecida. El examen que hice fue el examen TELC. Ahora vamos a pasar a los métodos de aprendizaje que yo utilicé para aprender alemán, tanto desde el principio como hasta ahora. Son principalmente 3. El primero es el método de inmersión total. El método de inmersión total es literalmente irse a vivir al país en el que se habla la lengua y tratar de sumergerse en un ambiente donde el alemán sea la única lengua que se escuche. Sobre todo al principio, la verdad, yo fui muy dura conmigo misma y no tenía amigos que hablaran de español, solo era mi familia la que hablaba español, y esto lo hice para literalmente sumergirme en el idioma. Luego, el siguiente método es el método de estudio pasivo y activo. Este método se trata de escuchar el idioma tanto de manera pasiva, por ejemplo, en videos, en películas, en podcasts, ir escuchándolo de manera pasiva a la vez de estudiarlo activamente. O sea, ponerse literalmente a estudiar con tus libros, con tus apuntes y hacer ejercicios, practicar tu vocabulario, etc. Esta mezcla de estudio pasivo y activo tiene que ser practicada. Lo importante de esto es que tienes que practicarlo hablándolo y escribiéndolo, y no solo una vez, sino todas las veces que puedas. Porque literalmente si tratas de estudiar todo de memoria, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Y el tercer método es el método clave para aprender vocabulario y que no se te olvide, y es el método repetición espaciada. Si quieren, les voy a hacer un video explicando exactamente los pasos para aplicar este método, que sería un video obviamente más largo explicando solo esto, pero el método repetición espaciada consiste en repetir lo estudiado en intervalos de tiempo. También les he hecho un post en mi Instagram sobre eso. Si quieren ingresar a mi Instagram para ver esto, lo pueden hacer. Ahí les expliqué también los pasos. También me preguntaron consejos para hablar alemán. Cómo empezar a hablar alemán, cómo perderle el miedo a hablar alemán, y también consejos de pronunciación y cómo mejorar el acento.
Así que les voy a primero decir cómo empezar a practicar alemán, sobre todo si eres tímido, porque yo en ese tiempo era súper tímida, o sea, ahora tampoco no es que sea la persona más extrovertida del mundo, pero en ese tiempo en serio que era muy tímida y me daba mucho miedo empezar a hablar. Los consejos para empezar a practicar alemán hablado sería, yo los dividiría en algunas fases. La primera fase es la fase en la que estás internalizando el idioma, es la fase en la que recién estás viendo qué es esto, cuál es la estructura del idioma, etcétera. Esa fase puede durar algunos meses. Yo recuerdo que los primeros 6 meses creo casi no decía nada porque no sabía cómo hacer oraciones, simplemente estaba calladita y estudiando. Pero luego de eso viene la segunda fase que te recomiendo que la hagas lo más pronto posible y es practicar en un entorno seguro. Por ejemplo, puedes hablar contigo mismo, puedes mandarte a ti mismo audios en WhatsApp o lo que sea y ver cómo va mejorando tu alemán, tu pronunciación, etcétera, para luego pasar a la siguiente fase, que sería practicar con alumnos, con estudiantes de tu mismo nivel de alemán. Puede ser, por ejemplo, las personas que están en un curso contigo. Yo hice eso también al principio y la verdad que me ayudó bastante porque sentía que no estaba hablando con hablantes nativos, sino que estaba hablando con personas que estaban también a un nivel más bajo. Y luego, poco a poco, ya me fui sintiendo segura, me fui soltando para empezar a hablar con hablantes nativos. Un bonus extra es cuando tienes una pareja que hable alemán como lengua materna, porque siento que es la única persona o una de las pocas personas que va a tener la paciencia para corregirte, para hablar contigo, para escribir todos los días contigo y te va a hacer mejorar muchísimo. El resto de las personas siento que pues sí te pueden ayudar, bueno, algunas sí, otras no tienen paciencia. Pero cuando tienes una pareja que hable alemán como lengua materna, mejoras un montón. Otra cosa que me preguntaron mucho son consejos para tener una buena pronunciación y tener un acento alemán lo más que se pueda, obviamente que nunca va a ser lo perfecto. Para eso tengo algunos tips porque de verdad que yo también trabajé mucho en eso. Les puedo decir, eso sí, que el acento es lo último que se mejora. Lo más importante es tener una correcta pronunciación para que la gente te entienda. El primer consejo es escuchar muy atentamente cómo hablan los hablantes nativos o personas que hablen muy bien alemán. El segundo consejo es la técnica de imitación o shadowing y es cómo aprenden los niños. Literalmente repetir todo lo que escuchas. Estar muy atento a la entonación de las palabras, entonación de todo y repetirlo. Lo otro que sirve mucho para la pronunciación e incluso para el acento es buscar videos en YouTube que literalmente te digan cómo trabajar en eso. Yo me pasaba mirando muchísimos videos de YouTube y practicando hasta que me salieran las palabras como tenían que salir. Si no quieres hacer esto, también te traigo una solución que sería la aplicación Silvi, que trabaja con la inteligencia artificial, en la que tú solamente tienes que decir las oraciones que la aplicación te dice. La aplicación misma te dice que estás haciendo bien, que tienes que mejorar, cómo es tu entonación, etc. O sea, la aplicación literalmente es tu profesor. Me hubiese encantado tener algo así antes porque yo me veía todos los videos de YouTube, me pasaba horas, pero si hubiese tenido eso, hubiese avanzado muchísimo más rápido. Por acá les voy a dejar mi código de descuento. Después de hacer todo esto, y lo más importante, es practicar hablando en la vida real lo más que puedas. Y mejor aún si es con hablantes nativos. Ahora les voy a decir 4 de mis mejores consejos para aprender a escribir en alemán. El primero es que la gramática tiene que estar en su punto, literalmente. Tienes que tener una buena gramática, haber estudiado bastante, haber estudiado tu vocabulario, porque cuando escribes, obviamente que se notan todos los errores. El segundo consejo es practicar escribiendo a mano, porque así interiorizas mejor las palabras que escribirlo todo en la computadora. El tercero es que todos tus textos tienen que ser corregidos por una persona, en el mejor de los casos por una persona de habla nativa o que sepa muy bien el idioma. No dejes tus textos sin corregir. El cuarto consejo es que tienes, en el mejor de los casos, escribir todos esos errores en una hoja aparte y estudiar los errores que has cometido para que no los vuelvas a cometer. Esto es muy importante porque siento que a veces, nos corrigen todo, estudiamos, etcétera, pero nunca más volvemos a ver en qué nos hemos equivocado y justo esos errores los cometemos en el examen. Ahora pasamos a los métodos de organización para estudiar que utilicé. Para eso tengo que diferenciar entre los comienzos, o sea, los primeros 2-3 años,
versus ahora. Entonces, en el comienzo, los primeros 2-3 años que yo estudiaba el idioma, yo veía el idioma como un trabajo full time. Trataba de estudiarlo lo más que pueda, trataba de dedicarle todas las horas al día que pueda. Obviamente que había fases en las que no era tan estricta conmigo misma, pero eso me ayudó a mejorar bastante y es lo que yo les recomendaría que hagan si es que ustedes se han tomado un tiempo en específico, unos meses, unos años para aprender un idioma, el que fuera, pues mírenlo como un trabajo a tiempo completo. El método de organización que utilicé ahora fue completamente diferente porque pues ahora ya no solamente tengo que estudiar alemán, sino que también tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces lo que hice fue ver ese certificado pues como un examen que tenía que dar en cierta fecha y me preparé 3 meses antes de ese examen. No pude estudiar todos los días pues a tiempo completo como lo hacía antes, así que lo que yo hice es que dividí esos 3 meses en 2 fases. Sí, yo soy un poco sistemática. La primera fase fueron los primeros 2 meses, ahí me concentré en mejorar lo que yo quería, lo que necesitaba o lo que pensaba que necesitaba y en ampliar mi vocabulario, hacer mis apuntes a mano. Y la segunda fase la dediqué a hacer solamente exámenes de prueba. Esa es una cosa que les recomiendo también hacer mucho antes de hacer un examen grande, un certificado de cualquier idioma, es que hagan muchos exámenes de prueba. Entonces eso fue lo que yo hice el último mes solamente. Obviamente que también repasaba mis apuntes, pero ya no estudiaba activamente temas de gramática o más vocabulario, a no ser que sea necesario. Como dije, en esos 3 meses yo también tengo otras cosas que hacer. Lo que hice fue dibujar un calendario. Espero ponerles una foto por acá, que creo que ya se les había dejado en Instagram. Marqué los días en los que no podía estudiar y los días que sí podía estudiar los dividía entre días en los que iba a tener una sesión larga y una sesión corta de estudio de alemán. Una sesión corta de estudio de alemán sería máximo 1 hora. Una sesión larga sería 3 a 4 horas como máximo. O sea, tampoco no eran mucho tiempo, era solo lo que yo podía hacer. Al final creo que tenía más sesiones cortas que eran más que todo para repasar mi vocabulario, pero esa fue la forma en la que yo podía hacerlo, en la que mejor se ajustaba a mis horarios, y la mezcla de esas 2 sesiones en el transcurso de un mes o de la preparación antes del examen es la clave. Y por último, pero no menos importante, cómo lidiar con la frustración, cómo motivarse y cómo ser disciplinado. Creo que podría hacer otro video hablando solamente de esto porque en serio que es una parte muy importante al aprender idiomas, sobre todo un idioma tan difícil como el alemán. Uno de los puntos claves para evitar la frustración es tener metas alcanzables y establecidas por ustedes mismos. Eso es algo que, como yo les dije, por ejemplo, al principio de aprender alemán cuando era niña, yo no tenía ningún tipo de meta, yo no tenía ni idea de por qué estaba haciendo algo. Por eso siempre me frustraba tener que aprender ese idioma, lo detestaba. Pero luego, cuando ya fui más grande, fui a Suiza, pues tenía metas muy establecidas, sabía lo que quería, sabía el nivel que necesitaba y también sabía que tenía que hacer todo eso en un tiempo limitado. Eso hacía que me levantara cada vez que caía y hacía que pues evite la frustración bastante. Otro punto es enfocarse en el proceso, pero no en la perfección. Hay un punto en el que se puede lograr hablar casi perfecto, se puede hablar a un nivel muy parecido al nativo, pero uno tiene que tener en claro de que errores siempre van a haber, pero lo más importante es avanzar y no detenerse. Seguimos con la motivación. Me preguntaron cuál fue mi motivación para aprender este idioma y como ya lo había dicho, yo tenía unas metas establecidas que eran, sobre todo al principio, estudiar en la universidad, tener toda una carrera que tenía que ser en alemán. Entonces, teniendo esa meta, yo ya sabía que tenía que llegar a un nivel muy alto. Aparte de eso, yo tenía un deseo muy grande de integrarme, de hacer amigos, de hablar, de decir mis pensamientos sin ningún tipo de limitación. Así que eso también me ayudó bastante a motivarme, porque una vez que estás en el país, tienes que aprender el idioma para poder comunicarte. Eso es algo que es obviamente una ventaja muy grande de vivir en un país en el que se habla el idioma que quieres aprender. Otra cosa que también fue motivación
y siento que es algo que todo el mundo siente, que son miedos a que se burlen de ti, miedos que piensan que no eres capaz de aprender un idioma, hasta te pueden ver como tonto por no saber el idioma, etc. Todos esos miedos yo los convertí en mi motivación para seguir adelante, para nunca quedarme en un nivel, sino siempre seguir, aprender, mejorar y perfeccionar. Y por último, la disciplina. La verdad, yo soy muy dura conmigo misma y tengo una fuerza de voluntad instalada dentro de mí. También soy muy perfeccionista y siento que si, por ejemplo, en el tema de alemán, si es que no estudiaba, no mejoraba, sentía, como dije, que mis miedos iban a hacerse realidad. Entonces todo eso era como un círculo que contribuían a que fuera más disciplinada en seguir estudiando. Pero si quieren les puedo hacer un video completo sobre mis mejores tips de disciplina. Otras preguntas que me hicieron es si hablo otros idiomas, y pues yo también hablo inglés. Tengo el certificado del IELTS en el nivel C1 que hice hace ya 4 años, o sea, ya es bastante tiempo. Es un idioma en el que me siento también muy cómoda hablando y escribiendo, más no lo practico todos los días. Me preguntaron también si sé suizo-alemán. Antes lo entendía más, ahora lo entiendo muy poco, casi no lo escucho acá en Alemania. Cuando estoy en Suiza, pues sí lo entiendo, se me vienen las palabras, pero no lo hablo, la verdad. Y con eso llegamos al final de este video, que creo que se va a hacer muy largo. Suscríbanse a mi canal porque les voy a estar trayendo más contenido sobre la vida en Alemania, aprender idiomas y también de otros temas que ustedes me estén pidiendo. Así que nos vemos y muchas gracias.